Vamos a hablar hoy de Francisco Jiménez Ledesma, el barquero de Cantillana. Así que ubiquémonos en España, más precisamente en Cantillana, que es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Sevilla. En 1820 nació Francisco Jiménez Ledesma. Por Cantillana pasa, afortunadamente, el río Guadalquivir. El padre de Francisco era barquero. Se ganaba la vida transportando personas, animales o enseres en una barca que en realidad arrendaba y que era propiedad del ayuntamiento del pueblo de Cantillana. El bueno de Francisco ayudaba a su papá, que era un hombre permiso, a cada rato andaba fulero, ¿no? Y en ese caso Francisco suplantaba al jovato remando, mientras el viejo estaba en la catrera enfermo. La gente aceptaba la presencia y la actividad de Francisco como barquero, pero el que no lo hacía era el alcalde de Cantillana, que no tenía ninguna simpatía por la familia Jiménez Ledesma, y tenía al barquero montado en la nariz. Un buen día el alcalde decidió nombrar un sustituto del barquero, y entonces el viejo tuvo que entregar la barca al nuevo concesionario, ¿no? Y se quedaron sin laburo, el padre y el hijo, ¿no? Y aunque ya no tenía nada que ver con la barca, a Francisco le quedó como apodo el barquero de Cantillana. Y el siglo conoció la historia. En los barrios pasa eso, ¿no? Gente que ya ha abandonado hace muchos años el comercio de lavandina y lo siguen llamando el lavandinero, o el tachero, o el fiambrero, cuando en realidad a lo mejor venden autos. Francisco tuvo que buscar trabajo, el pibe, ¿no? Su padre además murió poco después, incluso para comodidad de esta historia. A Francisco nadie le daba trabajo porque temían que eso trajera como consecuencia la enemistad del alcalde, que extendía al hijo las broncas que tenía con el padre. Al fin, Francisco sí encontró trabajo, pero no en su pueblo, sino en otro pueblo cercano que se llama Boliulios. Disculpen ustedes. Un pueblo vecino a Cantillana. Un día, cuando volvía de Boliulios a su casa, mirando para arriba y silbando, Francisco se encontró con una muchacha hermosa. Le dijo 2 o 3 cosas. La chica se llamaba María y, oh sorpresa, era nada menos que la novia del hijo del alcalde. Ahora bien, María se enamoró instantáneamente de Francisco y lo citó para aquella misma noche en la ventana de su casa, que, como corresponde a un buen pasodoble, se abría a un callejón que era poco transitado. Y allí, junto a la reja, se presentó Francisco. Se puso a conversar con María y por ahí pasó un vigilante y los vio. A la mañana siguiente, el alcalde ya sabía quién era la persona que pretendía quitarle la novia a su hijo. Imagínese. Inmediatamente el alcalde organizó una venganza. Participó de ella, desde luego, el propio hijo del alcalde, ¿no? Junto con 2 primos medio pesados. Lo agarraron a Francisco en una calle y se la dieron. Le dieron el pesto, como se dice vulgarmente. Francisco quedó maltrecho y pasó un par de meses postrado. Cuando se recuperó, planeó él mismo su propia venganza. Por empezar, se hizo presente en la plaza por la mañana. Paseaba a muchos vecinos a la espera del último toque de campana que anunciara la misa mayor. Entre los paseantes se encontraban precisamente sus 3 agresores, el hijo del alcalde y los 2 primos, compadrones. Sin dirigirles la mirada, Francisco se encaminó directamente a la casa del alcalde. Llegó al despacho donde se encontraba el funcionario, lo saludó y le cruzó la cara de un navajazo que lo dejó marcado de oreja a oreja. El hijo del alcalde, que había visto entrar a Francisco en su casa, corrió y en el portal se topó con Francisco, que ya salía. Pelearon y el hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada.
Francisco llegó a la plaza y allí estaban los sobrinos del alcalde, los primos compadrones del hijo. Con un par de certeros navajazos los liquidó a los dos. Después salió del pueblo y no volvió, naturalmente. Y nunca pudo ver otra vez a la hermosa María. Obviamente el alcalde organizó un grupo de hombres para que lo persiguieran. En los caminos, Francisco, el barquero de Cantillana, se hizo bandolero. Robaba a los ricos. Los alcaldes de La Algaba y Posadas, que eran pueblos de por allí, pidieron al corregidor de Sevilla, don Jaime de Almirola, que redoblara la vigilancia y que dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco formó una banda para organizar sus delitos, ¿no? Algunos nombres doy de los integrantes de la banda: el Malos Pelos, el Espinaca, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Bueno, el zurdo no es para tanto. Francisco tenía un caballo notablemente veloz que se llamaba Pantalones. Él vestía siempre muy elegante, con un traje andaluz de gala, botones de plata y sombrero de copa. Como la guardia no podía dar con Francisco, las autoridades creyeron pertinente hacer que la gente empezara a odiarlo y estimular de este modo la delación. Utilizaron esta metodología. Los funcionarios empezaron a atentar a otros grupos de bandoleros para que robaran y mataran en nombre del barquero de Cantillana. Así, pretendían que los pueblerinos, que tenían cierto cariño por Francisco y a veces le daban cobijo, informaran a los guardias si lo veían en algún sitio, ¿no? Y el plan empezó a funcionar. Francisco se enteró de que se cometían crímenes horribles y de que los malandras se identificaban ante sus víctimas dando el nombre del barquero. Indagó más todavía y supo que funcionaba una asociación secreta constituida por personas de relieve que contrataba esbirros en otros pueblos. Incluso a veces estas mismas personas participaban de los crímenes que luego le atribuían a Francisco. Entonces Francisco empezó a perseguir a los que se hacían pasar por él y atrapó unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta cuyo iniciador había sido el alcalde de La Algaba. Una vez capturados los inculpados, Francisco tuvo la delicadeza de colgarlos en sitios frecuentados de los pueblos en los que residían. Después de las ejecuciones, le ponía a cada difunto un cartel en el que quedaban descritas las fechorías del ajusticiado. De este modo, los pueblos sevillanos y cordobeses fueron conociendo quiénes habían sido ciertamente los autores de los crímenes que se le imputaban al barquero. El alcalde de La Algaba reunió entonces a cientos de hombres en un ejército que parecía venido de Madrid por su volumen, y contrató para que lo comandara a un pesado que se hacía llamar el Matasiete. Bueno, la persecución a Francisco fue implacable. Finalmente lo rodearon en la hacienda de un amigo que se llamaba Juan Galindo. Francisco quiso huir de la hacienda en su caballo Pantalones, pero los acribillaron a los dos. Francisco tenía 29 años. El amigo Galindo, una vez terminado el tiroteo, solicitó al capitán Matasiete que le entregaran el cadáver de Francisco y el capitán dio su permiso. El barquero de Cantillana fue enterrado en el cementerio de Posadas, un pueblo andaluz, también como Cantillana, bañado por el Guadalquivir. ¿Le gustó? Qué linda historia. Es una linda historia de bandoleros. La historia de El barquero de Cantillana. Todo por una enemistad familiar, ¿no? Todo porque le sacaron el barco al enfermizo papá de Francisco. Si no hubiera sido por eso, etcétera, ¿no? ¿Qué comentario? Si no hubiera sido por eso, etcétera. Napoleón enfrentó el invierno ruso. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido, por ejemplo, si hubiera sido verano, bueno, hubieran huido los rusos probablemente. Ya se sabe que
El mismo temor que las tropas francesas tenían al invierno era el que tenían los rusos al verano. ¿Ah, sí? Sí. Entonces probablemente si la campaña aquella hubiera coincidido con la llegada del verano a Rusia y de Napoleón a Moscú, los rusos, aterrorizados por el calor y por el verde de las campiñas, que hubieran huido en dirección al polo. Fueron seguidos tenazmente por los soldados napoleónicos, que no temían en absoluto al calor sino al frío. Pero no sucedió así. No. ¿Qué va a hacer? Y en vez de centenares y miles de soldados de Kutuzov muertos de calor a la orilla del camino, no, se vieron centenares y miles de soldados franceses muertos de frío a la orilla del camino. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno, yo a Francisco. Me ha caído bien, aunque sea bandolero en esta historia, y aparte tuvo esta especie de persecución mediática de su momento, ¿no? Esto de que le hicieran mala fama. Que le hicieran mala fama. Vio cómo son los medios de aquella época. Y a María, que debe haber sido linda. Sí, seguro, ¿no? Sí. Bueno, yo al general Kutuzov. Ah, bueno. Al tuerto general Kutuzov, comandante de las fuerzas rusas que pelearon contra Napoleón, que tuvo suerte que justo era invierno y no verano. Incluso es famosa la frase de Kutuzov, que dijo después de la batalla de Borodino. Ajá. Dice, menos mal que es invierno, dijo. ¿Cómo se le escapó ese detalle a Napoleón, no? Se le escapó. Nos hemos preguntado con qué tango íbamos a ilustrar esta pequeña charla, y cada vez que estamos hablando de barqueros hemos elegido Mañana zarpa un barco, en la interpretación de Karina Biorlegui, con Fernando Marzán en el acompañamiento. Es un tango que pertenece al Bar del Infierno, y Karina Biorlegui pertenece al elenco del Bar del Infierno, y mañana cantará en Ituzaingó. Pero antes lo hará aquí en el programa con este tango que probablemente fue compuesto pensando en otra cosa. Adelante. A ninguna parte en realidad, porque hoy vamos a hablar de utopías. Hoy vamos a hablar de utopías. Y me he tomado el pequeño trabajo de recopilar algunas que recuerdo. Son utopías literarias todas estas. Quiere decir, lugares imaginarios, comunidades imaginarias, hijas de la fantasía y también del pensamiento de muchos poetas, de muchos soñadores, de muchos pensadores, muchos filósofos, que han imaginado comunidades ideales. La han imaginado con su población ideal, con su emplazamiento ideal, con su organización sociopolítica, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver alguna, a ver si es que alguna merece la pena de ser vivida. A ver. Y elijamos. La primera es la de Platón. La República se llama. Y está en el libro justamente La República. ¿Qué población tenía la República de Platón? 5.040. Miren lo que pensaba Platón. Nada de aproximadamente, no. 5.040. Y él decía que 5.040 porque era un número apto para escuchar a un orador. Era el número máximo que un orador podía llegar a conmover. Más de 5.040 ya empezaban a distraerse los del fondo. Por eso, cuando nosotros nos presentamos en algún ámbito, en un estadio, en un teatro, siempre preguntamos, ¿cuántas localidades hay? Dice, 5.038. Pocas. Faltan. 5.042. Demasiadas. El número que exigimos siempre es 5.040. Platón se pronunciaba por una meritocracia, es decir, gobernantes elegidos por sus méritos, pero méritos que no son los que ahora se reputan aptos para la función política. No. El tipo tenía que tener primero buen linaje, cultura, educación, pero también buen estado físico. Mucho pedir, me parece. Ah, no sé, loco. Quería ser gobernador. Sí. Buen estado físico. Había que presentarse, incluso me imagino los debates, en aquella república imaginaria de Platón,
en que, bueno, después de hacer concursos de oratoria, de elocuencia, etcétera, etcétera, de inteligencia y de educación, después mostraban los bíceps, a ver... Una mezcla de, digamos, Bioy Casares y Gerardo Romano. Más tirando a Bioy Casares, sí, me parece. Ojalá. Bueno, a mí ya no me está gustando esta... No. La propiedad era común, prohibido el oro. Con respecto a la familia, nadie podía conocer a su hijo, ni los hijos conocer a sus padres. Inmediatamente de nacidos, los niños eran retirados de la vecindad de sus padres y se entreveraban por ahí, cosa que no hubiera preferencia, ¿no? El amor, como oposición al mero sexo, tenía lugar entre los hombres y de manera moderada. He aquí el famoso amor platónico del que tanto se habla. La música y la poesía, otro dato, eran consideradas subversivas. Platón odiaba a los poetas, y lo era. Pero pensaba que esas cosas eran subversivas y únicamente admitía la poesía si es que se la sujetaba a unas normas éticas al servicio de la comunidad. Es la peor poesía que existe. La poesía oficialista. Sí, digamos, claro. ¿no? Bueno, no le gustó esta, la República de Platón. Y con lo del final mucho más No, todavía. vamos a otra utopía, la de don Tomás Moro, que se llama Utopía. Ujú. Acá hay más gente. 100.000 personas divididas en 54 ciudades. Usted le puede llamar ciudades. Estaba emplazada esta utopía, llamada Utopía precisamente, en unas islas de topografía ondulada. Cada ciudad tenía que estar separada de la otra por 24 millas. No sé para qué, pero así era. La capital era Amaurot y tenía 2 millas de lado. Era un cuadrado con 2 millas de lado, o sea, 32 cuadras. 33, si te quieres. Sí. Estructura política, bueno, a base de la familia. Cada grupo de 30 familias elegía un magistrado, el sifogrante, y todos los sifograntes, que eran 200, elegían un príncipe, qué sé yo. Era medio aburrida esto, porque te tocaba trabajar 2 años en la ciudad y 2 años en el campo. No. Y fíjese cómo era. Novio y novia, la familia, que es lo más interesante, podían verse desnudos antes del matrimonio. Más que podían, debían verse desnudos. Está bien. ¿Para qué? Bueno, para que nadie tuviera que cargar con una deformidad oculta del cónyuge. Y está bien, imagínese. Pero Uno mire, ¿Cómo se va a casar uno sin inspeccionar la mercancía? Tengo que confesarte algo. Ah, por ahí, tengo que confesarte algo. No. Soy negro. Ahora, bien, eso era lo único que podían hacer. ¿Está bien? Eso era lo único que podían hacer. Mirarse. Porque las relaciones premaritales estaban condenadas. Los hombres podían pegarle a las mujeres, pero las mujeres no estaban excluidas del sacerdocio. En general a las mujeres en todas las utopías le va pésimo. Sí. Salvo en una que es la que yo voy a elegir, que dejé para el final. Una utopía simpática también es la de Rabelais, ¿no? En el Gargantúa. Gargantúa. Un castillo de forma hexagonal. Esto es para clérigos y monjas nada más. Dice, bueno, en ese castillo hay un bosque que lo rodea, no hay murallas, pero sí hay teatro, canchas de tenis, arcos y flechas para ejercitarse, piscina, salones de baile, Un country. diversiones, claro. Estructura de gobierno, bueno, una aristocracia del conocimiento. Los hombres tenían que ser, atractivos, gentiles, inteligentes y de buen estado físico, y las mujeres tenían que estar fenómenos. Si no, no entrabas allí. pero no eran curas y monjas, dice. Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Solo una regla. Están pólvora en Chimango. Solo una regla, una ley, que es haz lo que quieras. Y ahí recuerdo a Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, que también llegó a estipular esa misma y perversa. Pero Rabelais no era Crowley, Rabelais era un buen tipo. Y dice, esta gente tiene que estar todo el tiempo ocupada en el placer. Ni relojes, ni contadores de tiempo, ni almanaques. Y el placer en todas sus formas. Ujú. Es decir, no solamente el placer de los sentidos, también el placer del espíritu. Este es Rabelais. Otra, el señor Johann Valentin Andrea, Cristianópolis. Es una utopía chiquitita, utopiita. 400 tipos de población. Nos quedamos todos afuera. Sí. Eso es menos que un edificio. Entonces dice, 700 pies de lado, o sea, 2 cuadras. Una utopía de 2 cuadras. Esta es una república de trabajadores que renuncian a la riqueza, trabajan pocas horas, pero el principal bien es la castidad. Hasta las personas casadas
deben tener relaciones sexuales con poquísima frecuencia. Porque dice que eso, decía el señor Andrea, desgasta el cuerpo. Por algo se llamaba Andrea el señor ese. Sí, señor. Acá también, usted sabe, la mujer no vota y debe ocuparse de tareas tales como... Gracias. Como la cocina, la ropa, etc. Sí. Hay otros, está el Commonwealth, Es una que es el utopía. señor Winstanley, que bueno, este fue un tipo que creo que es el fundador de los cuáqueros, pero no estoy seguro de eso. Aquí ni reyes, ni controles, ni moneda, ni salario, y las cosas se retiran de unos negocios de acuerdo a la necesidad. Vos vas a un negocio y te llevas lo que querés. Ajá. Al segundo día van los tipos y se llevan de más. 1988, Y 89. acá hay otro detalle. Prohibida la erudición, porque este hombre, el Winstanley, Sí. decía que los eruditos son holgazanes. Bueno, Como algunos, Sí. como algunos creen por ahí. Después está Icaria, que Ariel. hemos hablado de Etienne Cabé, ¿se acuerda? Que Etienne Cabé quiso llevarla a cabo. Y lo engañaron los rematadores. Le vendieron Y un lo millón tiraron de mal. acres, todo en forma de damero de ajedrez. Mm. Y resulta que el país que él quería hacer estaba todo unido nada más que por los ángulos. Tenía que pasar saltando de una provincia a otra. Y se vino al demonio por eso, porque lo embaucaron los tipos que le vendieron las tierras en Texas. Bueno, ya hemos hablado, describía nuestro amigo Cabet su utopía. Tenía más bien un carácter municipal. Se preocupaba mucho por un río derecho que tenía que atravesar el centro de la ciudad. Más que filosófico era munícipe el pensamiento de Etienne Cabet. Pero bueno, ya hemos hablado de él. Ninguna parte, la famosa utopía de William Morris, noticias de ninguna parte aquel, que decía que había que renovar todos los edificios menos algunos. Por ejemplo, el edificio del Parlamento, dice, bien podía servir como depósito de estiércol. Sí. Ni Tenía propiedad, razón, ni sí. salario, negocios también atendidos por niños, donde nada valía nada, toda producción artesanal, pocas máquinas. De este modo dice, nadie va a evitar el trabajo. Palace, el de Aldous Huxley, Huxley. Shangri-La, recuerda Shangri-La, hubo Shangri-La. películas, Ujú. con Hilton, con aquel lama que vivía 200 años porque creo que tomaba una droga que aumentaba la longevidad, digo, está mal dicho, aumentar la longevidad. Pero yo elegí esta, mirá, aquí está, Armonía. Hay un señor que se llama Charles Fourier. Y hay un libro que creo que se llama Teoría de los Cuatro Movimientos, pero no me acuerdo. De los falasterios. Sí. Sí, exactamente. Y este tipo inventó una utopía, pero además la quiso llevar a cabo y para ello habló, primero con Napoleón, después con el Duque de Bedford, con Chateaubriand, con Lady Byron, con el Congreso de los Estados Unidos. Ninguno le dio bolilla. Y era más o menos así. Había unos palacios que se llamaban falansterios. 3. La población era 1.620 personas, no muchas. En cada falasterio había 3 salas. Una para las industrias y niños ruidosos. La otra para las actividades silenciosas y la otra para los banquetes. O sea, la sociedad se divide en 3. niños e industrias. Niños e industrias ruidosas. Actividades silenciosas y banquetes. Es extraordinario. Sí. Esto ya es extraordinario. En cada terminación del falasterio hay 2 templos. Uno dedicado a la música, a la gimnasia, a la poesía, y el otro que celebra la unidad del hombre con el universo sin que yo sepa qué es lo que es esto. En la cima había un observatorio, un telégrafo y una torre de señales. Y se organizaba el trabajo según la clase de tipo que había. Primero lo estudiaban al nieto y después lo mandaban a laburar según su carácter pasional. A ver qué es lo que le apasionaba al tipo. Y lo mandaba. Incluso hasta podía elegir la holganza. No está mal, pero sigo. A lo largo de la vida todos iban a probar, más tarde o más temprano, por lo menos 40 ocupaciones. El trabajo era limpio y elegante. Y los trabajos pesados estaban reservados a los atletas que los hacían con gusto. No había matrimonio, tampoco monogamia. Y aquí viene esto que me encanta. Instituciones sociales se aseguraban de que nadie capaz de amar quedara frustrado en ese deseo. Y estaba asegurado, y me acuerdo del carné de feo. Sí. Cada tipo tenía asegurado un mínimo de actividad sexual que garantizaba el Estado. Está bien.
Venía el tipo y dice, vengo a Vengo por cobrar el mínimo. el cupo. El seguro. Sí. El seguro, la mutual. El seguro de desempleo, El pero salario. Te imaginás lo que era ese seguro, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué quiere? Mínimo no imponible. Claro. Ese es el Y famoso. después todos, Al revés. después de eso, todos podían seguir su deseo. Incluso había quienes, digamos, los perversos tenían ahí un Sector. organizado, está todo organizado. ¿A usted le gusta así? Así. ¿Le gusta allá? Allá. ¿No le gusta? Allá. Bien. Pero, Y había, atención a esto, una Corte Suprema de Justicia Amorosa. era. qué bien, ¿eh? Repito, una Corte Está bien Suprema de eso. Justicia Amorosa, donde yo conozco muchos que serían ajusticiados 1000 veces. Sí. Entre ellos este que habla. Dice, Escondeme el expediente, le decía. y esta Corte decide si las personas están actuando de acuerdo a las reglas. Porque está bien, está todo fenómeno, pero hay cierta ética del amor, según la cual hay que actuar. Que no quiere decir ni un principio monogámico, ni unos avales legales. No. Es otra ética, quiero creer. Sus funcionarios, incluso, además de zanjar disputas de orden sentimental, organizaban festivales y orgías a cargo del Estado. O sea, orgías estatales. Y registraban también, en unos formularios, las inclinaciones eróticas de toda la población, para después organizarla en cuarteles. Sí. Galán presidente, digamos. No, algo así. Pero se imagina usted que extraordinario. Maravilloso. Entonces viene el tipo del censo, dice, usted, Sí. dice, ¿qué colectivo lo deja en la puerta? Dice, bueno, a mí me gusta así, y usted, Sí. bueno, a mí me Sí, gusta. una credencial que dice organicemos, ¿no? Entonces, fenómeno, te daban un carnet y después vos ibas, mire, yo soy del... Sí. ¿qué grupo es usted? Del 7. Ah, dice, Ah, sí, ya ya los me conocemos, parecía. están allá. Son varios, dice. Eso se llama organización. Y además eso de la Corte Suprema. Y una instancia. Señor, mire, este desgraciado tal cosa. Ah, ¿sí? Hombre, Qué lindo es eso. hermoso. Pero es hermoso. Los Mire, una juicios. poesía ¿Se extraordinaria. imagina cómo serían los juicios ahí? Pero El claro. jurado, todo. Y los abogados defensores y los fiscales. Pero esos son juicios. Porque esas son leyes que transgreden los canallas, verdaderamente. Ujú. Las otras por ahí son transgredidas por personas decentes, como por ejemplo chorros, Estafadores, mal sí. estacionados, qué sé yo. Pero esta clase de canallas que nunca ha sido castigada, yo me iría a vivir armonía. Pero, Pobre Charles Fourier, qué lástima Napoleón, qué lástima el Duque de Bedford, el Congreso de los Estados Unidos, pudieron haber hecho algo bueno. y sería- Señores, a todos los que alguna vez han soñado con una utopía, y especialmente a Fourier, con esta Corte Suprema de Justicia Amorosa. Y a esos muchachos, estaba pensando en unos compatriotas nuestros, el bueno de Juan Larrea que se fue al altiplano para tratar de hacer ahí lo que no se podía hacer en ningún lugar de Occidente, Mariano Moreno, nuestros amigos que trataron de hacer justamente eso por aquí. A todos los que soñaron con hacer de algún lugar reducido un paraíso, tal lo que hizo nuestro amigo Fugazot en el recuerdo con su propio barrio, este barrio reo que también pudo ser una utopía. Este bloque que habla del papel moneda y de los chinos. Atención. Los chinos antiguos disfrutaban mucho de la propiedad del oro como cualquier hijo de vecino, desde luego, ¿no? Es casi inexorable sentir atracción por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado. Tiene tantas características especiales, como sabe cualquiera, no solo que lo haya visto, sino que haya estudiado sus propiedades en física. Digo, que llama la atención enseguida, es distinto a todos el oro, ¿eh? Y los emperadores chinos sentían que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica. Entonces, buscaban su proximidad, incluso hasta por razones políticas. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. Compartían ese placer occidental por la belleza del metal y también lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero. Imaginaban bien, desde luego, que el dinero pasaba de mano en mano, manos acaso sucias, acaso innobles, pensarían los chinos.
y entonces no les gustaba confiar el oro a la circulación pública, ¿no? Eso amenguaba el poder del Estado. Es una idea que también suele aplicarse, o solía aplicarse, del mismo modo restringido y aristocrático, a los conocimientos, ¿cierto? El ansia por mantener algunos saberes fuera del alcance de las muchedumbres es un sentimiento antiguo, como por ejemplo la construcción de la esfera de pentágonos, es decir, del dodecaedro, que durante mucho tiempo fue un secreto de los pitagóricos y que alguien reveló. Bueno, el tipo ese fue condenado a un cierto ostracismo y después murió de tristeza. Se trataba de preservar los conocimientos de las manos innobles, pero también se trataba de conservar el poder en un sector privilegiado de la sociedad. Los chinos o no confiaban o tenían temor al saber que el oro podía circular de mano en mano. El dinero chino entonces se fabricaba con materiales de escaso valor. Hasta 1890, es decir, prácticamente hasta nuestro tiempo, China no emitió moneda de metal precioso. Esa concepción acerca de las monedas tenía una larga tradición. En el año 255 a.C., en tiempo de Shi Huangdi, aquel que se proclamó primer emperador sin serlo, aquel que comenzó la construcción de la muralla china, aquel que quemó los libros, el emperador que Borges cita en el célebre artículo La muralla y los libros. Digo, en tiempo de Shi Huangdi se usaban unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínense, usted iba a comprar caramelos y sacaba 5 o 6 cuchillos del bolsillo. Incluso por ahí usted los traía ensartados en alguna parte del cuerpo y le pagaba el kiosquero. Digo, durante el gobierno de Shi Huangdi aparecieron las primeras monedas que eran de bronce, redondas y con un agujero en el medio. En otras regiones se acuñaban monedas desde hacía siglos. Saben ustedes, los libios, los persas, ya tenían monedas en el año 700 a.C. Pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas con el nombre de cash, una palabra tamil que significa dinero, y ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo, con un agujero en el medio, duró 800 años, y es un diseño verdaderamente genial, porque los agujeros de las monedas permitían ensartarlas en un alambre, en un palo, en grandes cantidades. Luego traía todas las monedas enhebradas. Había un inconveniente: estas monedas valían tan poco que los comerciantes debían andar siempre con enormes cantidades de ellas, lo cual venía a ser más útil aún el agujero, porque tenías que hacer riestra de monedas, ¿no? La juntaba 20 monedas y hacía un peso, 20 monedas de 5 guitas. Durante el gobierno de Xianzong, que ya era en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, ¿no? Una dinastía de organización, de reforma de la administración, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un atisbo de genio financiero, ¿no? Y de ese modo empezó a usarse el papel moneda en la China. En un libro llamado El Tratado de la Moneda, que escribió en 1149 el erudito Ma Tuanling, es decir, bastante después de aquel año 800 de la dinastía Tang, se señalaba lo siguiente. Ma Tuanling dice: el papel nunca debería ser dinero, sino que tan solo habría que emplearlo como un signo representativo del valor existente en metales o productos. Es decir, aquel dinero de papel de la dinastía Tang del año 800 no era verdadero papel moneda, porque no era un símbolo de un metal depositado en otra parte, sino que era dinero auténtico de papel. Y así quedó pervertido ese recurso original, ¿no?
Bueno, el invento del dinero en Occidente fue más o menos la misma época en que Mato Anling escribía esa crítica, allá en el año 1149. Fue inventado en Occidente por los templarios, sabe usted, ¿no? En ocasión de las peregrinaciones a Tierra Santa o incluso de las cruzadas, era peligroso viajar con todo el viento encima. Vos pasabas toda la guita en el bolsillo y viajabas desde Roma hasta Jerusalén y por ahí te cachaban por el camino y te dejaban en Pampa y la Vía. Era muy peligroso, muchos miles de kilómetros, mucho bandolero, en fin. Entonces unos señores, concretamente estos caballeros templarios, hicieron este procedimiento. Ellos tenían instalaciones en París, en Roma y desde luego en Jerusalén. Después de la toma de Jerusalén, estamos hablando de ese breve lapso en que la cristiandad estuvo en Jerusalén. Entonces daban un papel. Vos les dabas en Francia 1000 florines, te daban un papel que decía, no sé, un sello tenían, algo piola. Y le mandaban a decir al templario que tenían allá en Jerusalén: che, fulano, dale 1000 florines a este, firmado Carlito. Entonces vos ibas allá con el pelpa, desde luego los bandoleros no te iban a robar un papel, no estaban interesados en papeles los bandoleros. Le dabas el pelpa a Carlito y el tipo te daba los 1000 florines. Y te ahorrabas el peligro del camino y el peso de los 1000 florines, ¿no? Y esa es la letra de cambio, el nacimiento de la letra de cambio. Y muy poco después aparecieron los bancos en sus formas actuales, etc. A mí me parece que el papel moneda se inventó ahí, no en la China, porque ese es el sentido del papel moneda. Pero vamos a ver qué pasó con el oro y los billetes ya en tiempos de la dominación mongólica, a tiempos donde en Occidente ya había papel moneda. Como sabemos, Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol Kublai Khan. Este gobernador, cada 2 años, enviaba emisarios a sus territorios, digo, entre otras costumbres, no tiene nada que ver con las monedas, pero digo para que supieran, para que sepamos ahora aquí cómo se las gastaba el Kublai Khan. Cada 2 años enviaba unos tipos a todas las provincias chinas, que eran muy lejanas, para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas de cada lugar, con el fin de incluirlas entre sus concubinas, a 30. De ese grupo, los emisarios de entre 400 y 500 que seleccionaban previamente, elegían a 30, lo que se dice una zeta de Kublai Khan. Sí, ¿no? Le mandaban 500 y el tipo se quedaba solo con 30. ¿Qué hacía con las otras 470? Se preguntará usted, ¿qué sé yo? ¿Dónde están las 470 que no quiso? El caso es que yo sé lo que pasaba con las 30 que sí quería. En grupos sucesivos de 6 servían a este hombre en su lecho. En grupos de 6, porque si no es un amontonamiento y me van a romper la turca. Me van a romper la cartera, decía el Kublai Khan. Que venir las 30. ¡Pará! De a 6. Gritaba el tipo ahí medio asfixiado por el fervor de sus concubinas. Bueno, además de estas mujeres, estaban las 4 esposas oficiales, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era ciertamente amante del ahorro. Al menos no según los principios de la ética protestante. Bueno, las descripciones que hizo Marco Polo de la corte del Kublai Khan resultaron asombrosas. El empleo más extraordinario del oro era realizado en una provincia llamada Sardandan, donde los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y se revestían toda la dentadura. Para quedar bien, para ir al bailongo, para ir a la milonga, se recubrían de oro la dentadura y quedaba bien. A mí me parece que eso queda bien. Ahora no se usa tanto. Pero un diente de oro, bueno, esa es una persona pudiente. Te mandás una sonrisa de acá y se te ven un par de dientes de oro. Bueno, estos chinos, toda la dentadura.
Y andaban de risa en risa, ¿no? Claro, Lo querían sí, mostrar. imagino. Andaban de él a festejar cualquier gilada, nada más que para mostrar que tenía dientes de oro. Y la China como loca, ay, dice, mirá cómo me sonríe el de los dientes de oro. Bueno, esta ciudad era conocida como la ciudad de los dientes de oro. Pero vivía la idea de que el oro era solo para asuntos suntuosos y debía preservárselo de cualquier circulación. Y entonces se usaba otra clase de material o incluso papel para la moneda. Marco Polo se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia, porque era un papel muy bueno, ¿no? Procedía este papel, el papel para dinero, de la corteza de morera. ¿Qué tal morera, Y era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que representaba 1000 monedas, medía 23 por 33. Pedazo de billete, una baldosa y media. Sí, Igual era muy conveniente aquel billete porque 1000 monedas pesaban 3,5 kilos. Sí, así que... Mejor la baldosa. Claro. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, vio que te firma el secretario del Banco Central, fulanito, menganito, y recibían el sello del Gran Khan. El Khan o el Han ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Y nadie se atrevía a rechazarlo porque te mataban si lo rechazabas. La pena era de muerte. Es decir, no es que había una gran confianza en el respaldo de ese La papel. historia que yo conocía era la confianza, pero no Claro, parece que no, es que te mataban. De este modo, es decir, de puro prepo, el papel tuvo curso legal. Bueno, siempre que llegaban a los dominios del Gran Han, comerciantes con perlas, o con piedras preciosas, o con oro, se les exigía que entregaran todos sus tesoros a los funcionarios del Gran Han. Tales personas, los comerciantes, aceptaban, a punta de lanza, cambiar por papel moneda todos estos bienes, y luego, eso sí, podían emplear el papel para comprar los artículos que desearan en todos los dominios del Kublai Khan. Extraordinario. Ahora, ¿cómo hacían para evitar la inflación? Es lo primero que uno pregunta. Bueno, no la evitaban. Eso fue uno de los grandes males de la China histórica después de los Tang, la inflación. Pero ya vamos a hablar algún día de esto, de la inflación en la China histórica. Es un tema que siempre está presente en los noticieros de la televisión. Según Marco Polo, gracias al papel moneda, el Han guardaba todo el oro y las piedras preciosas de su territorio, y estas riquezas las desplegaba para demostrar su poder, no para comprar nada, para demostrar su poder, para cancerear. Pero no otra cosa hace el Banco Central, o Fort Knox, bueno, el papel moneda funcionaba así. En ningún lugar, eso sí, decía que te iban a pagar al portador de la vista tanta guita. Pero bueno, no importa. En ese sentido, insistía Marco Polo, podía decirse que Kublai dominaba el arte de la alquimia. Es decir, el papel moneda se convertía en oro, ¿no? El papel se convertía en oro. De todos modos, por ahí no conviene creerle mucho a Marco Polo porque, según dicen sus enemigos, el libro del millón, el libro que él escribió, que lo escribió en la cara, ¿no? Porque lo metieron en cara cuando volvió a Venecia, dice muchas macanas y esta podría ser una de ellas. Pero no, hay otras fuentes, más allá de Polo, respecto a esto, ¿no? Respecto a Kublai Khan, es casi imposible no pensar en un poeta inglés, que es Coleridge, que soñó con el palacio de Kublai Khan y escribió un poema que se llama así y que es la descripción de un palacio. Lo curioso de esto es que él soñó con ese palacio, verdaderamente lo soñó. Un día que estaba durmiendo, soñó con un poema en realidad, un poema que hablaba del palacio. Y se despertó y empezó a escribir el poema que había soñado. Es decir, es mucho mejor soñar con un poema que habla de un palacio que con un palacio. Si vos soñás con el palacio, ese palacio puede
inspirarte de algún modo, darte el tema para un poema, pero el poema lo tenés que escribir vos. Mientras que soñar ya directamente con el poema es un paso posterior. Bueno, él soñó con el poema. Repito, soñó con el poema, no con el palacio. Y lo empezó a escribir. Se despertó y lo empezó a escribir. Y en eso tocan el timbre. Tocan el timbre, habrá golpeado la puerta, y no abría las manos. No. Y quedó incompleto el poema, que se llama justamente Kublai Khan. Y el palacio se llamaba Xanadu. Ese palacio. Ahora bien, él trató incluso de continuar el poema. Cuando se fue el tipo que tocaba el timbre, que no sé quién era, creo que eran los mormones. Coleridge volvió, dice, a ver, lo voy a terminar, pero ya se le había olvidado. ¿Vio cómo son los sueños? Vos te acordás del sueño, ni bien te despertás. Y decís, bueno, mañana se lo voy a contar a Rolón. Y después te desperté y te olvidás. Así le pasó, a este lo empezó a escribir, pero ya lo interrumpió, no sé, que le tocó el timbre, y se perdió para la literatura al menos la mitad de un gran poema. Por eso yo no toco nunca el timbre a cierta hora la gente. Yo tampoco. En cambio no puedo evitar que me lo toquen a mí. Eso. En general no estoy escribiendo Kublai Khan ni ninguna otra cosa, pero sí estoy durmiendo. Durmiendo y soñando. Y soñando. No digo que poemas, yo sueño, no sé, cosas minúsculas. Pero eso es lo que quería decir como agregado a esta historia del papel moneda en la China. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto, esta historia de los chinos y su costumbre de hacer monedas con materiales baratos, ¿no? Si tuviera Rolón, se lo dedicaría a las 30 concubinas elegidas por Kublai Khan, o a las 460 o 70 que dejó por ahí, ¿no? O a las 6 que eligió de las 30, o a las 4 que eran esposas oficiales, o a las 300, o a las 1200 que eran damas de compañía, es para que no se sintieran solas las 4 esposas oficiales de Kublai Khan. Pero no está Rolón, así que nos abstendremos de tales dedicatorias, y avisamos también a la gente que hablando de papel moneda, las donaciones son a voluntad. Pueden poner en esa caja roja. Claro. Por 10 pesos ustedes pueden contar con un amigo desinteresado. Hemos elegido Falsa Moneda, una canción española que siempre elegimos cuando hablamos de monedas. No hay muchos temas de discos de monedas, así que cuando hablamos de tesoros, de plata, de oro, siempre elegimos Falsa Moneda, o acaso, no se me ocurre otro, no, Corazón de Oro podría ser. También. Pero hoy elegimos Falsa Moneda y no podemos, porque es mucho más pertinente. ¿Por qué Falsa Moneda? Bueno, porque no tenía mucho sentido falsificar moneda en la China, porque era moneda muy barata. Sí, papel moneda, entonces. Por ahí falsificado es una moneda, y como suele suceder aquí en la Argentina, es más cara la falsificación que la moneda verdadera. Entre el tiempo que tenés que hacer para hacerse la matriz, qué sé yo, te sale carísimo, por 25 guitas. En cambio el papel moneda sí, el negocio falsificarlo, ¿no? Hay gente que hace falsificaciones tan burdas que se reconocen enseguida. Sí, de billetes seguramente, sobre todo cuando tiene propaganda de un circo detrás. Claro, cuando viene con la... Pero algunos toman estos billetes de propaganda de circo y los pegan, claro, de modo que no se vea la propaganda del circo. Claro. Con el resultado de que los dos billetes tienen 2 veces el mismo lado. Pero ahí ya es más difícil. Esa es una falsificación burda. Hay más burdas también, ¿no? Gente que dibuja, chicos que dibujan en papeles de pizzería. Yo cuando era chico hacía falsificaciones que en realidad no eran tales, sino eran ejercicios pensando en el futuro, pensando en el mañana. Que me voy a
adiestrar hoy, pues el día de mañana voy a falsificar verdaderamente. ¿Sabes a qué me voy a dedicar? Claro. Entonces dibujaba. Otra cosa es falsificar, por ejemplo, billetes de 1.50. No le van a creer. Extraordinario, ¿no? Con próceres que están fuera del canon de la Casa de la Moneda. Claro. Bien. Podemos hacer una buena consigna para hacer un concurso. Aquí es próceres argentinos que no figuran o que no han figurado históricamente en los billetes de banco. ¿Que merecerían estar o no? Bueno, no lo sé, porque la gran discusión es esa. Y seguramente los ¿Qué es lo que hace que un tipo sea un prócer? Claro. Y la respuesta bien podría ser aparecer en los billetes. Tipo de calle no, ser calle No, porque esa calle. o sea que no hay manera No hay manera. de nombrar a un prócer que no aparezca en los billetes, porque lo que te hace prócer en nuestra tierra es justamente la aparición de tu fotografía, de tu retrato en un billete. Ahora bien, otra pregunta, ¿no? Si es más prócer, cuanto mayor es el valor de tu billete. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿no? En los Estados Unidos no es así. No. Ahora, ¿cuál es el más prócer de los Estados Unidos? El de Washington debe ser. Sí, seguramente. En billetes de baja denominación, ¿no? Sí. En cambio, otros próceres de segundo orden, como Madison, aparecen en billetes que ni siquiera yo he visto nunca. Que no circule. Que no circulan tanto, ¿no? De 500, de 1000, de 5000, qué sé yo. Bueno. Dejo esas preguntas filosóficas que se refieren a la historia y su interacción con los billetes de banco a personas más eruditas. Por ahora, limitémonos a escuchar a Imperio Argentina, una gran cantante española y en realidad también perteneciente a la Argentina, pero que hacía música española. Falsa Moneda, en la versión de Imperio Argentina, es una bellísima canción. Adelante.